Mateo en el capítulo 1 y en el versículo 21. El ángel declaró: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma que siempre ha sido, la misma que era en el paraíso, antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera bajo cualquier otra condición inferior a esta, la felicidad de todo el universo estaría en peligro. Se abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Por eso es que Dios no ha cambiado la condición para la vida eterna. La condición sigue siendo la misma: perfecta justicia, perfecta obediencia, perfecta conformidad a su santa ley. Antes de que el hombre cayese, cuando todavía vivía en el huerto del Edén, le era posible a Adán y a Eva desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Desgraciadamente, aunque él podría haber vivido en armonía con Dios, escogió ir en contra de su voluntad, y por causa de su caída, tú y yo heredamos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza egoísta, y no podemos nosotros hacernos justos a nosotros mismos. El hombre dio un paso que lo llevó a la caída. Y si bien el hombre pudo dar ese paso por sí mismo, el hombre no puede salir de esa condición por sí mismo. En el Camino a Cristo, en la página 18, la mensajera del Señor dice: es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en que estamos sumidos. Entendemos que yo puedo saltar dentro de un hoyo por mi propia cuenta, pero el hecho de que yo me metí en ese hoyo por mi propia cuenta no quiere decir que yo puedo salir de ese hoyo por mí mismo. Eso es exactamente lo que el hombre hizo. Al perder su inocencia, al perder su santidad, se metió en una situación para la cual no había remedio por sus propias fuerzas. Escuchen, es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el cual estamos sumidos.
nuestro corazón es malo por naturaleza y no lo podemos cambiar. Ustedes se acuerdan que cuando el hombre fue creado, fue hecho perfecto. Dice en el deseado en la página 17, el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía plena con su Creador. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, sus propósitos elevados y nobles. La Escritura declara en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 8, que Dios creó al hombre perfecto. Eclesiastés, capítulo 7 y versículo 29. Eclesiastés 7:29, el último versículo antes de comenzar el capítulo 8. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, recto, pero ellos se buscaron la perversión. Así que cuando Dios creó al hombre, el hombre era perfecto y podía vivir en armonía con la voluntad de Dios. El hombre era perfecto interiormente, noten. Su entendimiento era bien equilibrado. Sus facultades eran nobles. Sus designios eran puros. Sus propósitos eran santos. Adán y Eva eran perfectos por dentro, no solo por fuera. Desde el lugar más profundo de su ser, la fuente de su corazón estaba pura. Deseaban obedecer a Dios. Les nacía naturalmente amar y servir a Dios. La voluntad de Dios estaba tejida en la misma fibra de su ser. El hombre por naturaleza era puro y santo. Pero ¿qué pasó cuando el pecado entró en la vida de ellos? La misma página 17 del Camino a Cristo. Pero por la desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Al pecar hubo un cambio en su naturaleza. Noten, por la desobediencia sus facultades se pervirtieron. Hubo un cambio de naturaleza. Le fue imposible, dice aquí, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Ahora, desde lo más profundo de su ser, Adán y Eva eran egoístas. Noten lo que dice. Sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó cambiada y afectada. Ahora, el pecado era parte de su fibra. El egoísmo estaba entremezclado en su mismo ser. Sus deseos eran por naturaleza
egoístas. Y el problema era que no podían salir de esta situación por sí mismos. Habían saltado dentro del pozo y ahora no había manera de salir. Se metieron en una situación para la cual no había salida por sí mismos. Tú y yo podemos saltar en un pozo por nosotros mismos, pero luego no poder salir por nosotros mismos. Adán y Eva saltaron por su propia elección en el pozo del pecado, pero ahora necesitaban una ayuda exterior para poder salir de la situación en la cual se habían colocado. Noten, es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el cual estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Cuál es el problema? Nuestra naturaleza. Ya nacemos con una naturaleza inclinada hacia lo malo. ¿Quién le enseña al niño pequeño a decir cuando se pelea con un amiguito por un juguete: mío, mío? Una de las primeras palabras que los niños aprenden a pronunciar está teñida con el egoísmo. ¿Quién le sembró eso en su corazón? ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién le enseñó al niño a decir mío, mío, y a tratar de quitar el juguete de su amiguito? Eso nos muestra que el egoísmo es innato, ya viene en el corazón del hombre. Dice el Señor Jesucristo en San Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 21 al 23, porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, el orgullo, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan el comportamiento del hombre. El problema no es lo que hacemos, sino lo que somos. Ese es el grave problema con el pecado. El ver al pecado como hechos pecaminosos es mirarlo a un nivel superficial. Es verdad que cometemos hechos pecaminosos y el pecado es transgresión de la ley. Claro que sí, el pecado son hechos, pero esos hechos son el resultado del pecado que mora en nosotros. ¿De dónde dice Jesús que sale lo malo? De adentro del hombre, del corazón del ser humano. ¿Y quién puede cambiar lo malo que hay en nosotros? Job capítulo 14 y versículo 4. Job 14:4 declara: ¿quién hará limpio a lo inmundo? ¿Y cuál es la respuesta? Léanlo por favor. Job 14:4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo?
Nadie. El hombre no puede cambiar su comportamiento por sí mismo. Le es imposible. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 13 y en el versículo 23, ¿mudará el etíope su piel? ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? Así también vosotros podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Y cuál es la respuesta? No, el hombre no puede cambiar por sí mismo. Le es imposible. Escuchen, es imposible, Camino a Cristo, página 18, es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo en el cual estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de la inmunda? Nadie. Y luego la mensajera del Señor cita Romanos capítulo 8, y podemos buscarlo también. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre natural, el hombre carnal, el hombre con su naturaleza carnal no puede obedecer la ley de Dios. Le es imposible. Aquí no dice que es difícil guardar la ley. Dice que es ¿qué? Imposible. Porque los designios de la carne están en contraposición con la voluntad de Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible que el hombre por sí mismo obedezca la ley de Dios. Y luego la mensajera del Señor dice, la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera. Y antes de terminar de leer la frase, déjenme ampliar sobre esto. Algunos dicen, bueno, es que esa persona es tan bruta porque no tiene educación. Por eso tiene el carácter que tiene, es tosco. Dicen por allá en Centroamérica, es un patán. En Cuba dicen, es un guajiro. Y en México, ¿cómo le dicen? Uno de esos campesinos que no tienen ninguna educación, ¿cómo le llaman? Bueno, yo por allí escuché una expresión, no sé si a alguno le va a ofender o no, pero dicen es un indio patarrajada. Pobrecito, no tiene educación. Y algunos dicen, si se le da educación, la persona se refina. Entonces ya no va a ser tan bruto. La educación, la cultura, tiene su propia esfera.
pero no tiene poder para cambiar el corazón del hombre. No tiene poder para salvarnos. Otros dicen, bueno, lo que le falta a esa persona es fuerza de voluntad. Si fuese realmente fuerte, si se propondría cambiarlo, podría hacer. Aquí dice el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano. ¿No es cierto? Hay una escuela psicológica que dice lo único que el hombre tiene que hacer es desarrollar el bien innato que hay en él. Mentira. Es un grave error. Si hay algo bueno en nosotros, es porque es vestigios de la imagen de Dios en el hombre. Gracias a Dios si hay algo bueno en el hombre. Pero lo bueno que pueda haber en el hombre es vestigio, la imagen de Dios en él. No es suficiente para contrarrestar el mal que está en el corazón del hombre desde que entró el pecado. Y el hombre por sí mismo no puede cambiar su corazón. Otros dicen, y esa es otra escuela psicológica, escuela del comportamiento, dicen, bueno, lo único que hay que hacer es colocar al hombre en el ambiente correcto. Si lo colocamos en el medio ambiente perfecto, esa persona va a desarrollar aquello que ve a su alrededor. El hombre es producto de la sociedad, producto de sus padres, del ambiente en el cual se creó y se formó. En su tierna infancia le fue implantada esa manera de ser y por eso es como es. Pero si el hombre es colocado en un ambiente correcto, entonces el hombre puede ser diferente. Otra vez, error fatal. Porque el problema el hombre lo trae por dentro. Del corazón, dice Jesús, nacen los malos actos. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Se acuerdan la ilustración que dimos en esta semana? O la similitud. El manzano no es manzano porque da manzanas, sino que da manzanas porque es manzano. De igual manera, el hombre peca porque es pecador. No es pecador porque peca. El problema está dentro del corazón del hombre. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para cambiarnos, no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden regenerar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Tiene que haber un poder externo al hombre que obre en su interior y lo transforme. Tiene que haber una nueva vida de lo alto antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Y ese poder es Cristo Jesús. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer a ésta a Dios.
Únicamente Cristo puede hacer de un pecador un santo. Solo Dios puede hacer este milagro. Ahora, nosotros estudiamos durante toda esta semana, comenzando desde el viernes pasado, por 4 temas seguidos, viernes, sábado, domingo y martes, esa obra que Cristo hizo en favor del ser humano, tomando su lugar y pagando su deuda. Dice la mensajera del Señor: no hay en nosotros mismos cosa alguna de qué jactarnos. Deseado 63. Perdón, Camino a Cristo, página 63. No hay motivo alguno en el ser humano para que se ensalce. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia perfecta de Cristo. ¿Cuál es la base para la salvación? La justicia. Y Dios no ha cambiado, ¿verdad? Su condición sigue siendo la misma: obediencia perfecta, justicia perfecta. Dios no ha bajado la norma, porque si Él baja la norma, entonces el pecado se inmortaliza. Entra en peligro todo el universo si Dios dice, bueno, para tener vida eterna, puede ser un poquito menos que perfecto. Ya que no puedes por ti mismo cambiar, ya que tu naturaleza está debilitada, ya que el pecado ha afectado tu ser, yo te voy a dar la salvación con un poquito menos. Yo entiendo que no lo puedes alcanzar, así que vamos a bajar la norma. Si Dios hace eso, pone en peligro toda la creación. El universo entero va a ser afectado. Por eso es que Dios no puede bajar la norma. La norma sigue siendo la misma. Justicia perfecta. Santidad perfecta. Obediencia perfecta. Pero el problema es que el hombre no puede dar lo que Dios ofrece. Entonces Cristo toma su lugar. Y dice aquí: no hay en nosotros mismos cosa alguna de que jactarnos, no tenemos motivo alguno para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia perfecta de Cristo, que nos es imputada. Cristo toma nuestro lugar. Él muere por nosotros y su vida perfecta de obediencia es puesta a nuestro alcance, es puesta a nuestra cuenta, nos es contada por justicia. Pero miren cómo termina la cita. También la justicia que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros es de Cristo. A eso se le llama justicia impartida. La justicia que obra Cristo en nosotros por su Espíritu Santo es su justicia. Él lo hace en nosotros. Como leímos hace un momento, se necesita un poder exterior al hombre que produzca un cambio en su interior. El Espíritu Santo es colocado dentro del ser humano y Él hace ese milagro, ese cambio que le es imposible al hombre. Y eso se logra por la fe. Por la fe. Ahora, en esta noche, vamos a ver un poquito cómo es que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y voy a comenzar con una cita que te va a sacudir, aunque es muy conocida, está en el Camino a Cristo,
Pero aquí es donde muchos adventistas fallan, o fallamos. Escuchen, Camino a Cristo, página 69. Muchos tienen la idea, y aquí se incluye a muchos adventistas, muchos tienen la idea que Cristo nos justifica y que esa obra es totalmente suya. Pero en la obra de la santificación creen que deben hacer esa obra por sí mismos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de los pecados. ¿Cómo se llama eso, el perdón de los pecados? Justificación, ¿se acuerdan? Justificación y perdón son una y la misma cosa. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de los pecados. Díganme, para ser perdonados, ¿hicimos nosotros algo? ¿Acaso nuestra confesión es la que nos consigue el perdón? Ya eso lo estudiamos bien a fondo, ¿verdad? Ni siquiera el arrepentimiento es mérito del hombre. El hombre no puede ni arrepentirse por sí mismo. Déjenme leerles una cita de cómo algunos tienen un concepto totalmente equivocado de lo que es la justificación por la fe. Dice aquí, escrito 89. Escuchen esto, qué interesante. Dice, permítaseme que presente el asunto tan claro como pueda hacerlo. No es posible influir en grado alguno en nuestra posición para con Dios o en el don de Dios a nosotros mediante el mérito de la criatura. El hombre no puede hacer nada para ganar un solo mérito delante de Dios. Pregunto yo, ¿cómo podré presentar este asunto tal como es? Dice la mensajera del Señor. Hasta le faltan a ellas palabras para poder expresar este asunto. Y sigue diciendo, el Señor Jesús imparte todos los poderes, toda la gracia, toda la penitencia, todo el arrepentimiento, toda la inclinación, todo el perdón de los pecados al presentar su justicia para que el hombre se aferra a ella con una fe viviente, que también aún esa fe es don de Dios. Ni siquiera la fe es la parte del hombre, porque hasta la fe es un don de Dios. Cualquier obra que el hombre haga para Dios será mucho menos que nada. Mis peticiones, mis oraciones son aceptas delante de Dios únicamente porque son colocadas sobre la justicia de Cristo. La idea de hacer cualquier cosa para ameritar la gracia del perdón es una falacia desde el principio hasta el fin. Hermanos, este es el concepto pagano de la justificación, que el hombre tiene que hacer algo para meritar el perdón. Bueno, yo te perdono, dice el sacerdote, pero tienes que hacer penitencia. Aquí dice, la idea de hacer cualquier cosa para ameritar la gracia del perdón es un engaño desde el principio hasta el fin. Señor, en mi mano nada traigo, tan solo a tu cruz me aferro. Y ahora miren lo que dice. En la misma, por cierto, yo traduje este manuscrito al español, se titula Ideas erróneas en cuanto a la justificación por la fe. Es un manuscrito que ahora sí ya fue publicado en español, está en el librito Fe y Obras, y allí ustedes lo pueden leer completo. Ideas erróneas sobre la justificación por la fe. Déjenme leerles un parrafito más, miren lo que dice.
escuchamos tantas cosas que se predican con respecto a la conversión del alma que no son verdad. ¿Cómo? Que hay muchos que predican de la conversión cosas que no son verdad. ¿Y cuáles son esas cosas que no son verdad? Escuchen. Los hombres han sido educados para pensar que si un hombre se arrepiente, entonces será perdonado. ¿Estuvieron ustedes el martes por noche cuando vimos el tema sobre la confesión de los pecados? Muchos enseñan que si el hombre se arrepiente, entonces Dios lo perdona porque se arrepintió, pero que si no se arrepiente, ¿Dios qué? No lo perdona. Ahora miren lo que dice la mensajera del Señor. Los hombres han sido educados para pensar que si un hombre se arrepiente, entonces será perdonado. Como si el arrepentimiento fuese el camino o la puerta al cielo. Como que hay cierto valor en el arrepentimiento para conseguir el perdón. Escuchen, eso le han enseñado a la gente, que si usted se arrepiente, Dios lo perdona, que el camino para lograr el perdón es a través del arrepentimiento. Como si hubiera algún valor en el arrepentimiento o algún mérito en la confesión. Escuchen, ¿acaso puede el hombre arrepentirse de sí mismo? No más que lo que puede perdonarse a sí mismo. Las lágrimas, las resoluciones, todas estas cosas con nada menos que el propio ejercicio son nada menos que el propio ejercicio de las facultades que Dios le ha dado al hombre y constituyen la renuncia al pecado en enmienda de una vida que es de Dios. ¿Dónde está el mérito en el hombre para ganarse su salvación? ¿Dónde el mérito del hombre para colocar delante de Dios algo que tenga valor y sea excelente? Hermanos, hay peligro en considerar que la justificación por la fe coloca mérito sobre la fe. Bueno, Dios me perdona porque yo creo. Muchos dicen la parte del hombre es creer. Pero ni siquiera eso el hombre lo puede hacer por sí mismo, porque la fe es un don ¿de quién? De Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. Así que ¿dónde está el mérito del ser humano? Queda arrojado al polvo. Ahora esto lo entendemos, pero el problema es con la santificación. Pensamos que si bien Dios nos perdona, sin mérito alguno nuestro, sin embargo, en la obra de expulsar y vencer el pecado en nuestra vida, el hombre tiene que hacer algo. Y ese es el peligro del adventista del séptimo día. Exactamente. Escuchen Camino a Cristo, página 69. Muchos tienen la idea de que ellos tienen que hacer algo para lograr la santificación por sí solos. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de los pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas todo esfuerzo tal fracasará miserablemente. El que quiera vivir una vida santa por sus propios esfuerzos, no lo podrá hacer. El Señor Jesús declaró: separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. No dijo podréis hacer un poquito y yo hago el resto. Nada podéis hacer.
Escuchen. Nuestra santificación, nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora y cada minuto es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor de nuestra fe, sino también ¿qué? El consumador de nuestra fe. Ocupa el primer lugar, el último y todo lugar. Estará con nosotros no solo al principio de nuestra vida cristiana, no solo al fin de nuestra vida cristiana, pero en cada paso del camino. Algunos creen que Cristo nos recibe al comienzo. Esa es obra de Él, la justificación. Y luego dicen, cuando Él venga nos va a glorificar. Pero la santificación, que es lo intermedio, esa es la parte del hombre. ¡Qué error tan grande! Preguntáis tal vez, dice la mensaje, todo esto que estoy diciendo no me lo he inventado, lo estoy leyendo del Camino a Cristo en la página 69. Preguntáis tal vez, ¿cómo permaneceremos en Cristo? ¿Cómo? Pues del mismo modo en que le recibisteis al principio. ¿Cómo le recibisteis? Por fe. ¿Cómo permaneceréis en Él? ¿Qué dice la Escritura? El justo por la fe que no solamente por la fe se justificará. Eso es verdad también. La justificación es por fe. Somos justificados por fe, pero también el justo por la fe que vivirá. La vida cristiana es por fe. El caminar en la santificación es por fe. Busquen por favor Colosenses capítulo 2 y versículo 6. Colosenses 2, versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. Y andar significa caminar. Escuchen lo que Dios le dijo a Abraham. No pierdan ahí Colosenses 2:6. Pero vayan a Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda, en hebreo halak, camina, anda delante de mí y sé perfecto. Uy, tan pronto cuando uno menciona esa palabra, a algunos adventistas se les paran las antenitas y se espantan y se molestan. ¿Qué es eso de perfección? Oh, perfeccionista es la primera palabra que salta. Pero eso lo dice la Biblia, Dios se lo dijo a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Pero cómo? Colosenses 2:6. De la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él.
La misma palabrita, anda, camina. Caminad delante de Él de la misma manera como le recibiste. El justo, por la fe, vivirá. No solamente por la fe será justificado, sino que por la fe vivirá. Sigue diciendo la sierva del Señor: os entregasteis a Dios para ser completamente suyos, para servirle, para obedecerle, y aceptasteis a Cristo como vuestro Salvador personal. No podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón, ¿sí o no? ¿Podíamos? No, es todo lo que hemos hablado en esta noche al comienzo. Pero habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo el Señor, Él hizo todo aquello por vosotros. Ahora aquí se está explicando lo que significa andar por fe. No solamente ser justificado, sino ser santificados por fe. Vuelvo otra vez a la cita. ¿Cómo podemos andar en Él? De la misma manera en que le recibisteis al principio. Luego cita Colosenses 2:6, luego cita Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá. Y entonces dice, aquí viene la explicación de lo que significa: así como recibisteis a Jesús, así andad en Él. Escuchen, os entregasteis a Dios para ser completamente suyos. Aceptasteis a Cristo como vuestro Salvador personal. No podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados o cambiar vuestro corazón. Pero habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por causa de Cristo el Señor, el Señor hizo todo aquello por vosotros. Ahora viene el punch. Por la fe llegasteis a ser de Cristo. Por la fe tenéis que andar en Él. Por la fe fuisteis justificados. Por la fe habéis de ser santificados. Por la fe tenéis que crecer en Él, dando y recibiendo. Tenéis que darle todo: el corazón, la voluntad, la vida. Entregaros a Él para obedecerle en todo lo que os pida. Y debéis recibirlo todo. A Cristo, la plenitud de toda bendición, para que more en vuestro corazón, que Él sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador, para que Él os fortalezca para poder obedecerle. El hombre no puede por sí mismo, así como no puede perdonarse por sí mismo, no puede limpiarse por sí mismo, no puede cambiar su corazón por sí mismo, tampoco puede obedecer por sí mismo. Cristo tiene que hacerlo en nosotros. ¿Y cómo se logra eso? Por la fe. Dime, cuando tú pediste perdón, cuando tú creíste que Jesús te perdonaba y le confesaste tus pecados, ¿tuviste algo? ¿Y cómo sabes que Dios te perdonó? ¿Cómo sabes? ¿Sentiste algo? ¿Vino una mano y te cepilló allá el corazón y te lo limpió? ¿Tú sentiste? La justificación no es un sentimiento. La justificación, yo no tengo que decir siento. ¿Se acuerdan lo que hablábamos el martes por la noche? Que algunos piensan que es una lucha terrible y que tienen que sentir aquella conmoción en su vida, porque si no creen que no han sido convertidos.
La fe no es un sentimiento. La fe es aceptar lo que Dios dice en su palabra. Eso es fe. Así como por la fe fuiste justificado, tienes que seguir ejerciendo esa misma fe para ser santificado. La santificación también es por fe. Ahora Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé qué. Perfecto. ¿Sabes tú que ese es el blanco al cual todo cristiano ha de llegar por la gracia de Dios? Vuelvo a mi primera declaración en esta noche. Dios no ha cambiado su condición. Sigue siendo la misma. Perfecta justicia, perfecta obediencia. Ahora, ¿cómo se logra? Por fe. Por fe. Déjenme dar un ejemplo. Vamos a tomar el caso de Abraham. Abraham. Él es uno de los héroes de la fe. Vayan por favor al libro de Hebreos, al capítulo 11, ese capítulo tremendo, maravilloso, sobre los héroes de la fe. El capítulo 11 de Hebreos es el que describe lo que es la fe. Dice Hebreos capítulo 11 y versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Qué interesante. Que la fe se mostró ¿en qué? En obediencia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Qué interesante. La obediencia es el resultado ¿de qué? De la fe. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra. Ur es una ciudad de Babilonia. Caldeos, ¿quiénes son los caldeos? Los babilonios. Qué interesante que Dios llamó a Abraham a salir ¿de dónde? De Babilonia. Parece que Dios no ha cambiado, porque todavía sigue haciendo el mismo llamado a todo aquel que quiera entrar en la tierra prometida. Dios lo llama a salir ¿de dónde? De Babilonia. Han pasado 4000 años desde aquel entonces y el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Salid de Babilonia, pueblo mío. Qué interesante. En Génesis Dios llama a Abraham a salir de Babilonia y en Apocalipsis Dios llama a su pueblo final a salir ¿de dónde? De Babilonia. Es el mismo llamado. Génesis 12, versículo 1. Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora noten, Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ahora Dios le había dicho a Abraham cuál era la tierra a la cual él iba, ¿sí o no? ¿Le había dicho? ¿Sí o no? No, le dijo, la tierra yo te la voy a mostrar. Ahora no le dijo a dónde iba. Así dice Hebreos 11:8, salió sin saber a dónde iba.
Ahora imaginémonos la reacción de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Yo me imagino a Abraham diciendo, sure God, tell me where it is. Sí, Señor, voy, dime dónde. Y Dios le dice algo muy extraño. Le dice, ¿sabes qué, Abraham? No te voy a decir a dónde vas. Así dice Hebreos 11:8, que Abraham salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. Cuando Abraham llegó a la tierra que Dios le mostró, o antes aún, ¿llegó Abraham a la tierra prometida o no llegó? ¿Llegó o no llegó? Y cuando llegó, ¿sabía que había llegado? Estoy haciendo una analogía con la perfección. La perfección es como el arco iris. Usted ve dónde termina el arco iris. Y usted dice, voy a ir caminando hasta allá, arriba de aquel árbol donde termina el arco iris. Allá se ve que justamente allí cae el arco iris. Y comienza a caminar y a caminar y a caminar en dirección a aquel árbol. Y resulta que cuando llega al árbol, el árbol está, pero el arco iris está más adelante. Ahora está arriba de aquella colina. Pero parecía que estaba justamente ahí donde el árbol estaba, ¿no es cierto? Y usted sigue caminando, y sigue caminando, y va subiendo la colina y se le hace más empinada que lo que parecía desde lejos. Pero usted dice, cuando llegue a la cumbre de la colina, entonces sí voy a alcanzar el arco iris. Y resulta que cuando llega arriba de la colina, el arco iris todavía está. Pero no está arriba del arco iris de la colina, sino que está en el valle de más abajo. Y usted puede seguir caminando todo el día, que nunca va a llegar al arco iris, porque siempre va a estar un paso más adelante que usted. Ahora, ¿quiere decir eso que no se puede alcanzar la perfección? Vamos a hablar en esta noche de lo que es la perfección. Y vamos a descubrir que en cada paso del camino nosotros podemos ser perfectos. En cada paso del camino. Pero también hay un estado al cual hemos de alcanzar los que hemos de estar vivos en esta tierra cuando ya no haya más intercesor, cuando haya terminado el tiempo de gracia. De eso vamos a hablar un poquito más. Déjenme volver con Abraham. Abraham llegó a la tierra prometida, pero miren lo que dice Hebreos 11. Dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ustedes me dijeron que Abraham había llegado, ¿no? Aquí dice que murió sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.
pero anhelaban una patria mejor, esto es, la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham llegó a la tierra prometida, pero cuando llegó se dio cuenta que eso no era realmente la promesa de Dios. Era la tierra prometida terrenal, pero en el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad. Vamos al 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Llegó a la tierra prometida, pero no fue el dueño de ella. Vivió como extranjero, morando en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Así que había algo más, no solamente la tierra prometida, había algo más que alcanzar. ¿Saben ustedes que cuando nosotros alcancemos la perfección de carácter todavía va a haber algo más que alcanzar? ¿Saben ustedes que por toda la eternidad vamos a seguir avanzando hacia la perfección? Y usted dice, ¿cómo, pastor? Sí. En el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo final, donde se llama el fin del conflicto, la mensajera del Señor dice que por toda la eternidad vamos a seguir creciendo en amor. Y usted dice, ¿cómo? Sí, el amor puede crecer más. Y vamos a seguir creciendo en conocimiento del carácter de Dios. Y dice ella que cuanto más lleguemos a conocer a Dios y su carácter, tanto más llegaremos a asimilarnos a Él. Y por toda la eternidad vamos a seguir aprendiendo más de Dios y su carácter. Y nunca realmente llegaremos a ser como Él. Porque si en algún momento llegásemos a ser plenamente como Dios, entonces ya seríamos Dios. Por eso que va a haber siempre nuevas metas que alcanzar, nuevas cumbres que escalar. Aún Adán, dice la mensajera del Señor, aún Adán en el jardín del Edén debía desarrollar su carácter y perfeccionar su carácter. Esa expresión usa ella. Dios lo puso en el jardín del Edén para que desarrollase y perfeccionase su carácter. Pero vamos a dejar un poquito la perfección y vamos a volver con Abraham, para que entendamos lo que es caminar por fe. Abraham salió y no sabía a dónde iba. Ahora, ¿cómo hizo Abraham para llegar si no sabía dónde iba? Pero ¿cómo hizo? O sea, ¿qué es lo que tuvo que hacer Abraham para llegar a la tierra prometida? Sí, el trabajo de él fue caminar, obedecer lo que Dios le decía. ¿Y cuál era la parte de Dios? Guiarlo hacia donde él tenía que ir. La parte de Abraham era obedecer. La parte de Dios era fortalecerlo, cuidarlo por el camino y guiarlo hacia donde tenía que ir. Ahora, no se olviden de esto, porque esto es lo que significa andar por fe. Andar por fe significa obedecer lo que Dios dice, y la parte de Dios es fortalecerme y guiarme. En el contrato, Dios me guía, Dios me fortalece, y ¿yo qué hago? Obedezco. Como dice aquel himno, el 238, al andar con Jesús en su fúlgida luz,
su gloria veré, y su voz he de oír, pues me invita a seguir, cuando ve que obedezco por fe. Cuando ve que obedezco por fe. Qué interesante. Ahora escuchen, porque aquí es donde viene el problema. Muchos creen que la santificación o el camino al cielo es tranquilito, que el hombre no tiene que hacer absolutamente nada. Ahora, acabamos de enfatizar que el hombre no puede hacer nada por sí solo, pero no dijimos que el hombre no tiene que hacer nada. ¿Ok? El hombre no puede hacer nada por sí solo, pero ¿cuál es la parte del hombre? Ok, déjenme darles ahora, ya que estamos con Abraham, la analogía. Algunos creen que el camino de la santidad es como si Dios le dijese a Abraham: Abraham, vas a salir de tu parentela, de la casa de tu padre, y yo te voy a llevar a la tierra prometida. Abraham, siéntate en la carpeta mágica, cierra tus ojos, y cuando los abras vas a estar en Canaán. Así piensan algunos que es el camino al cielo. Tú y tu familia se sientan en la carpeta mágica, y cuando vuelvas a abrir tus ojos vas a estar en la tierra prometida. En otras palabras, creen que en nuestro camino al cielo la responsabilidad descansa totalmente sobre Dios. Ese es un lado de la moneda. Ahora, el otro lado de la moneda es que algunos piensan que para alcanzar la perfección o la santidad, y escuchen, así como justificación es ¿qué cosa? Perdón. ¿Quieren saber lo que es santificación? Perfección. Acuérdense, justificación es perdón, y santificación es lo mismo que ¿qué? Que perfección. Es lo mismo. Y ya vamos a ver que perfección lo podemos tener en cada paso del camino. Pero algunos creen que el camino a la santidad o a la perfección es todo lo contrario. Es como si Dios le dijese a Abraham: Abraham, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Y sabes qué? Aquí está la tierra, mira. Y le da Dios a Abraham un mapa. Y le dice: este es el camino que tienes que tomar. Ve, Abraham, y te espero allá en Canaán. Allá nos vemos. Como que la responsabilidad para llegar al cielo depende totalmente del hombre y de seguir las instrucciones que Dios le dejó, como si Dios lo dejase al hombre por sus propios esfuerzos lograr la perfección. Hermanos, las dos posiciones están incorrectas. La verdad es que el viaje de Abraham hacia Canaán no era ni responsabilidad totalmente suya, ni responsabilidad totalmente de Dios. La parte de Abraham era caminar, obedecer. Así dice Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. La parte de Abraham era caminar. Y la parte de Dios era guiarlo, mostrarle el camino. Ahora, Dios nunca nos deja solos. Él no nos dice: mira, esto es lo que tienes que hacer y yo te espero allá. Él va con nosotros en el camino. En nuestro viaje hacia la tierra Canaán, porque otra vez Dios vuelve a sacar a su pueblo de Babilonia, de Egipto, por segunda vez, los descendientes de Abraham, y Dios los introduce en Canaán.
Pero no nos olvidemos algo, el pueblo tenía que seguir la nube, obedecer, pero Dios iba con ellos todo el camino guiándolo. Nunca se apartó la nube, dice la Escritura, ni de día ni de noche. En los 40 años que estuvieron en el desierto, Cristo iba con ellos, aun cuando estaban bajo reprensión de Dios, aun cuando el pueblo fue rebelde y Dios lo tuvo que castigar día por año, ¿se acuerdan? Por cada día que estuvieron reconociendo la tierra, un año, 40 días, 40 años en el desierto. Aun cuando estuvieron bajo la reprensión y el castigo de Dios, todavía la nube no se apartó de ellos. Cristo siempre estuvo con ellos para guiarlos. Y ese es el camino en la santidad. Significa depender diariamente de Cristo Jesús. Ahora, lo más hermoso es que Dios se compromete a hacer su parte, si el hombre está dispuesto a hacer la suya. Y la suya es caminar por fe en el camino a la perfección. Ni es nuestra responsabilidad, ni es la de Dios. Es una cooperación de ambos. Es una aventura en la cual Dios se compromete a ser fiel y cumplir su parte, y el hombre se compromete a ser fiel y cumplir la suya. Ahora, hermanos, Dios mismo se hace responsable de llevarnos a la perfección. Y yo quiero dejar otra vez esto en claro. Abraham no sabía a dónde iba, pero él caminó. Así igual nosotros, puede ser que no sepamos lo que es la perfección, pero nuestro trabajo es caminar, obedecer. Ahora escuchen esto bien. Abraham llegó, pero todavía no reconoció que había llegado. ¿Saben ustedes? Yo no voy a expandirme en este punto aquí porque ya lo he discutido anteriormente muchas veces. Ustedes ya saben cuál es mi capítulo favorito de los escritos de Elena de White, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 55. La mensajera del Señor dice allí que nunca el ser humano declarará haber llegado a la santidad, haber alcanzado la perfección. Dice, nunca jamás labios humanos pronunciarán las palabras, yo soy santo, yo soy sin pecado, yo soy perfecto. Cuanto más cerca estemos del Señor, tanto más pecadores nos sentiremos, tanto más nos aferraremos a su gracia. En el libro Camino a Cristo, la mensajera del Señor dice exactamente eso. Dice aquí que nunca pretenderemos haber alcanzado. Déjenme leerles. Dice en la página 64, cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis. Cuanto más cerca estéis de la santidad, tanto más claramente veréis vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios está operando en vosotros. Cuanto más imperfectos os reconozcáis, tanto más cerca del Señor estaréis. Vuelvo a decir, no voy a expandirme en esto,
Pero sepamos eso, que nunca pretenderemos haberlo alcanzado. Y vamos a leer el texto. Filipenses, capítulo 3. El apóstol San Pablo dice en el versículo 12, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué dice Pablo, que ya es perfecto? Por favor, lean el versículo 12 otra vez, la primera frase. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea ¿qué? Perfecto. ¿Qué dice Pablo? ¿Ya es perfecto? No, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Versículo 13. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no pretende ser perfecto, ni haber alcanzado ya el blanco, pero sigue adelante. Pero ahora sorpréndanse y no se caigan del asiento. Miren el versículo 15. Así que todos los que ¿qué? Los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Increíble. Con la misma pluma escribe, yo no soy perfecto ni he alcanzado todavía, y en la misma frase dice, hermanos, los que ya somos perfectos. ¿Se dan cuenta? Que podemos ser perfectos en cada paso del camino y no haber alcanzado todavía la madurez plena. Entendemos nosotros la analogía tomada del crecimiento. Una plantita. Dice aquí la mensajera del Señor, en el mismo libro, en el capítulo El secreto del crecimiento. Dice ella que la plantita germina y es perfecta en su germinación. Y va creciendo. Y usted la mira, las hojitas pequeñitas, chiquitas, pero usted observa aquella plantita que es perfecta en el tamaño en que está. Y ella sigue explicando aquí que todavía esa planta no ha llegado a ser el árbol gigantesco que va a ser cuando llegue a su madurez. Le falta mucho todavía de llegar a alcanzar el blanco que tiene esa planta. Y sin embargo, en cada etapa del crecimiento es perfecta. Ella luego explica el niño. Dice, la planta y el niño crecen de la misma manera. Interesante, un niño le falta mucho por llegar a la madurez de un adulto. Y sin embargo, usted lo ve, y en cada etapa de su crecimiento ese niño puede ser perfecto, si se ha desarrollado armoniosamente, si su mente, su capacidad mental y su cuerpo físico se han desarrollado correctamente, si no hay alguna cosa que obstruye ese crecimiento, aquel niño es perfecto, aunque todavía no es maduro.
en cada etapa del crecimiento puede ser perfecto. Por eso Pablo dice, yo no pretendo ser perfecto, y luego dice, hermanos, todos los que somos perfectos. La perfección es depender diariamente de Cristo, es caminar por fe. Anda delante de mí y sé perfecto. Miren, por ejemplo, el caso de Job. Job, la Biblia dice que era un hombre perfecto. Vamos a leerlo. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Dice en el versículo 8, Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo consideraba Dios a Job? Perfecto y recto. ¿Cómo se consideraba Job a sí mismo? Vayan al último capítulo de Job. Job capítulo 42. Dice el versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Dios consideraba a Job perfecto, y Job se consideraba a sí mismo aborrecible. Me aborrezco, me arrepiento en polvo y cenizas. Dice la mensajera del Señor en Hechos de los Apóstoles, en la página 448, que cuanto más avanzados estemos en el camino de la santidad, tanto más sensitiva será nuestra vida espiritual a nuestros defectos. Tanto más nos veremos a la luz del carácter de Cristo, porque al estar más cerca de Él veremos la perfección de su carácter y la imperfección del nuestro. Y dice ella que en el paso a la santidad, en los pasos a la santidad, el arrepentimiento se va a ir haciendo más profundo. Cuanto más santos seamos, tanto más profundamente nos arrepentiremos. Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.